hablaremos sobre un tema muy importante en el área de lengua y literatura: el texto narrativo, su estructura y sus características. Este plan de clase servirá de mucho en el proceso de desarrollo y aprendizaje del estudiante. Como bien sabemos, la enseñanza será una actividad social y comunicativa en el cual los alumnos van a contribuir conocimientos, junto al apoyo de quienes, de nosotros como futuros maestros, y para los maestros que ya están gestionando su carrera. El docente es fuente principal, el cual debe tener conocimientos e ideas sobre los estudiantes, siempre con el respeto para que en el aula sea una ayuda llena de confianza. Siempre el carisma va a ser esencial e importante. Tenemos que mencionar que es importante el trabajo del docente desde la perspectiva de recrear y fortalecer la planeación perspectiva de la clase para así estimular un proceso de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque de la didáctica desarrollada. Es así como la planeación de clase le va a dar el carácter sistemático de las diferentes acciones y actividades que desarrollan en el contexto escolar, por el cual se ha planificado e indagado a fondo este tema. Como lo mencioné anteriormente, el texto narrativo, su estructura y sus características. Nos hemos de preguntar, ¿qué es el texto narrativo? El texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en el periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a qué? A la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan el personaje. ¿Y qué va a permitir? Va a permitir que el lector imagine aquella situación. ¿Por qué se caracteriza el texto narrativo? Muy buena interrogante. Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos, como el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción que se va a ejecutar. Para determinar aquello, voy a caracterizar cada una de ellas. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, ser omnisciente, que todo lo sabe y va relacionando las secuencias, a ser testigo o no conocer la historia, pero va narrando lo que se va observando, lo que se va teniendo físicamente. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, los protagonistas, sobre lo que se va a basar la historia, o secundarios quienes van a intervenir en el hecho puntual del relato. El espacio, como bien lo dice la palabra, es uno o varios de los lugares específicos en donde se va a transcurrir la historia. El lector va a lograr imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el lector. El tiempo. Este es el momento o época en el que van a transcurrir los conocimientos, los acontecimientos, y pueden ser lineales, es decir, cronológicos, o con ideas y vueltas, jugando con los hechos del pasado, del presente o del futuro, a lo largo de todo el relato, de toda la historia, de los cuentos, porque uno puede narrar diferentes cosas, no solo un libro, también una revista, una página web, etc. La acción es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va a ir deduciendo mediante avanza el relato. La estructura. Como bien sabemos, toda cosa está estructurada de cierta manera. En este caso, en los textos narrativos, está compuesto por tres partes: la introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace. Como toda cosa primordial, importante, es la introducción, porque nos habla una pequeña pista de lo que vamos a seguir narrando, diciendo o ir en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, podemos decir que la introducción es la presentación de la historia que va a permitir situar al lector
en un contexto determinado, en un tiempo y lugar, en la que se introduce a los protagonistas de la historia. El desarrollo nudo es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, los personajes y de los acontecimientos que se van a ir conectando. El desenlace, como bien lo dice la palabra, es el cierre de la historia en el que se van a revelar las interrogantes que surgieron durante el desarrollo. Puede ser un final trágico o feliz o abierto a la duda del espectador o lector. Las características principales del texto narrativo, nos hemos de preguntar cuáles son. Estas van a compartir una serie generales que van a identificar y diferenciar aquel de otro tipo de texto. Esta va a tener un narrador. El narrador es quien relata la historia, la voz del relato, que puede ser parte o no de los personajes del texto. Los principales tipos de narradores son el narrador protagonista, el omnisciente y el testigo. El protagonista va a representar la voz de uno de los personajes de la historia, el cual va a participar en las acciones más importantes y narrar en primera persona. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo sobre los personajes y acontecimientos que van a transcurrir a lo largo de la historia. El narrador testigo solo va a narrar lo que observa, pues no conoce todos los detalles de los hechos ni de los personajes. Los personajes son quienes realizan la acción a lo largo del relato y pueden ser reales o imaginarios. Podemos distinguir entre los personajes principales, quienes realizan las acciones más importantes, y los personajes secundarios, que son los que van a complementar la secuencia de los hechos. En los textos narrativos no existe un límite de personajes, pues por aquello se va a variar dependiendo del género. Por ejemplo, los cuentos tienen menor número de personajes que las novelas. Se van a describir las acciones. Las acciones son los hechos que ocurren a lo largo del relato y forman parte del argumento a exponer. Estos acontecimientos están relacionados entre sí y tienen un orden en particular, según el tipo de narración. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? Estos son algunos, como bien tenemos los cuentos. Esta narración es breve, con pocos personajes y un desenlace rápido. En la leyenda, la narración se va a mezclar a través de hechos, reales o sobrenaturales. En el mito, la historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. La novela es la narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja de un cuento. La poesía épica es una narración de hechos legendarios reales o ficticios. La noticia es un género periodístico, el cual se va a narrar brevemente un suceso actual e importante. La biografía es la narración sobre la vida de una persona o momentos más relevantes de la vida de aquella. Como objetivo de esta clase tenemos que explicar el fin del texto narrativo mediante una serie de características y estructuras que he venido mencionando anteriormente, propias de aquella, para que así el lector pueda involucrarse con la historia, ya sea real o ficticia. Gracias. Los textos narrativos son relatos de hechos reales o ficticios que van a ocurrir en un tiempo y espacio específico. Es lo que estaba mencionando anteriormente. Los cuentos, novelas, las crónicas o biografías son algunos ejemplos de los diferentes tipos de textos narrativos que hay. Podemos mencionar algunos ejemplos, como es el cuento tan reconocido titulado ¿Dónde viven los monstruos? Aquel que trata sobre la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase
y otra su madre lo llamó monstruo. Y Max aquella noche le contestó te voy a comer, y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max, y creció hasta que habían lianas colgando del techo, y las paredes se convirtieron en el mundo entero, ¿no? Y apareció un océano con un barco particular para él. Max se marchó navegando a través del día y de la noche, estrenando y saliendo por la semana, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos, ¿no? Donde viven aquellos monstruos. Eso fue en el año de 1963, escrito por Maurice Sendak. Un cuento muy hermoso, ¿no? Que indaga la imaginación del lector, de los niños que estén ahí en esa aula interactuando, ¿no? Hay otro muy, muy bonito también, la Caimana. Fue un foro que estaba decidido a tener a negros junto a un trabajo, y pues como suelen suceder en las ciudades pequeñas, la voz de aquella joven, un joyero, había adoptado un caimán. Y pues esto tenía en la joyería un viento de casa en casa, ¿no? Cada día iban más y más personas, incluso a las ciudades y pueblos cercanos, ¿no? Donde traían relojes descompuestos, pulseras para grabar el nombre. Y bueno, así como ese cuento hay muchísimos. El cuento también Macario, la señora Cora, inclusive cuentos infantiles, que esto llama la atención de todos los niños de la básica elemental, de la básica media, de la básica superior. Todas esas novelas románticas como Romeo y Julieta, Campesuria, miles de textos, el cual uno va a poder leer, ¿no? Y llenarse de eso, y que nuestro lenguaje vaya fluyendo de una manera diferente, que tú puedas usar palabras que digas, no, esa palabra yo la escuché en tal lado, la leí en tal lado, y tiene este significado que viene a ser lo mismo. Buscamos sinónimos, antónimos, para no siempre decir lo mismo, y de esta manera ir interactuando con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Todo aquello va a influir demasiado en nuestra vida cotidiana, porque tenemos que recordar algo, que uno jamás deja de aprender. Uno va aprendiendo día a día cosas positivas, ¿no? Bueno, creo que nos hemos enfocado en hablar sobre la estructura, sobre qué es el texto narrativo. Pero también tenemos que tener en cuenta las características que se van a destacar en una escritura narrativa, que no hay en otros estilos de escrituras, como en la prosa técnica, en el diálogo. Cada aspecto de los textos narrativos van a ofrecer sus propias ventajas y desventajas en el contexto de la narración o la simple expresión de la información. Al conocer estas características narrativas y perfeccionarlas a través de sus habilidades de la escritura, estas puedan escribir un texto exitoso. Además, conocer las ventajas y desventajas te ayuda a decidir el estilo correcto de ese texto narrativo para tu proyecto de escritura actual. Se va a utilizar lo que es la información subjetiva, el cual va a utilizar un texto narrativo para transmitir información subjetiva a los lectores, ¿no? Esta es una de las mayores ventajas de la narrativa, ya que el estilo es una gran parte de la experiencia del lector con el relato. Al narrar desde la perspectiva de un personaje, de la historia o desde el punto de vista limitado del autor, tú puedes transmitir información subjetiva o incompleta a tu lector. Es decir, se va a poder utilizar esto para hacer suspenso, misterio, y que el lector participe. Pero sin embargo, ¿no? La información subjetiva es una desventaja cuando quieres transmitir algo a tu lector a la manera más simple y completa posible, ¿no? En este caso, la escritura expositiva es más adecuada. El poder de la descripción. ¿Qué es aquello?
hemos de preguntar, es interrogante, ¿no? Esto, pues bien, está relacionado al aspecto creativo de la narrativa. Cuando se escribe en un estilo narrativo, eres capaz de utilizar tu creatividad al describir personajes, escenas o acontecimientos, ¿no? Al igual que la cinematografía de las películas, de las novelas, ¿no? Qué bonito esa cinematografía cuando vemos salir una nueva película, un estreno, ¿no? Esto va a transmitir implicaciones subyacentes a menudo de la metáfora, ¿no? Para los lectores que simplemente busca información. La descripción creativa es una desventaja muchas veces, podríamos decir, ya que probablemente les parezca difícil de manejar a muchas personas, ¿no? Sin embargo, para los lectores interesados en el texto, las descripciones narrativas se van a convertir en una gran parte de la experiencia del texto. Creo que hemos también destacado un poco lo que son las desventajas de poder leer lo que uno escribe. Uno muchas veces va a perder la posibilidad de descubrir aspectos e innovaciones que a primer no tienen por qué estar conectados, ¿no? Que esto parezca que tiene mucho que ver con tu género, con muchas figuras retóricas, pero que tienen un potencial increíble. Por ejemplo, mezclar la ficción histórica con el steampunk, ¿no? Cosa que ya se ha hecho, por cierto. También no te va a permitir aplicar recursos de otros géneros e innovar. Nos hemos de preguntar esto, ¿no? ¿Qué pasa si a un argumento clásico de la ciencia ficción le añadimos además una búsqueda, una investigación como la que se lleva a cabo tradicionalmente en las novelas negras, ¿no? Se va a correr el riesgo de agobiarte y saturarte. Sobre todo si no hablamos ya de géneros, sino de subgéneros o de temas concretos. Por ejemplo, leer una fantasía épica o leer solo novelas de vampiros. Cuando llevas un tiempo inmerso en tu proyecto, lo que menos necesitas es destacar leyendo algo con lo que te va a guardar una relación. El cerebro necesita desconectarse y evadirse de vez en cuando para no acabar mandando lo que llevamos escrito a la basura. Por parecer que todo es igual o que tu escritura no aporta en nada. Tenemos que tener claro que toda persona es un mundo diferente, donde va a aprender diferente, va a transmitir diferente, va a captar la idea de otra persona de manera diferente. Pero no hay que olvidar que todas las personas tenemos un gran potencial, que debemos de aprovecharlo.